Padre Pistolas. El sacerdote más polémico, valiente y temido por los criminales en Michoacán, y también uno de los más queridos por su comunidad. Portando la Biblia en una mano y un arma en la otra, este cura rompió todos los esquemas tradicionales del clero. No solo enfrentó al crimen organizado con coraje, sino que también alzó la voz contra la corrupción y la hipocresía dentro de la misma iglesia. Pero hoy, su historia toma un giro inesperado. Una noticia devastadora amenaza con cambiarlo todo. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que revelaremos te dejará sin aliento. Y antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para más historias impactantes. ¿Qué opinas tú del Padre Pistolas? Escríbelo en los comentarios. Alfredo Gallegos Lara, conocido por todos como Padre Pistolas, nació el 22 de enero de 1953 en Chucándiro, un pequeño y humilde poblado del estado de Michoacán, México. Criado en una tierra donde la fe, el trabajo duro y la escasez marcaban el ritmo diario, Alfredo creció entre sembradíos de maíz, campos de pastoreo y familias que dependían casi exclusivamente de la agricultura y la cría de animales para subsistir. Fue en ese entorno de dificultades, pero también de profunda solidaridad, donde se forjaron los valores que marcarían su vida para siempre: el respeto, la justicia, el coraje y la vocación de servicio. En el hogar de los Gallegos Lara, la sencillez reinaba, sin lujos ni comodidades, pero con una riqueza invaluable, el amor familiar y una fe católica inquebrantable. Sus padres, agricultores de convicción, le enseñaron desde pequeño que el trabajo dignifica y que la honestidad es el mayor legado. Cada jornada en el campo junto a su familia era una lección de vida. Alfredo, siendo aún un niño, ya participaba activamente en las labores agrícolas. Alimentaba al ganado, sembraba, cosechaba y ayudaba en todo lo que pudiera. Lejos de quejarse, veía el esfuerzo como parte de su responsabilidad y un acto de amor hacia los suyos. A pesar de las limitaciones materiales, su infancia no fue gris. Al contrario, Alfredo era un niño inquieto, curioso y lleno de vida. Le encantaba explorar los campos y pasar tiempo con sus amigos, con quienes organizaba juegos de aventuras en los que, invariablemente, él asumía el papel de líder o protector del grupo. Aquellas historias inventadas de justicieros y defensores del pueblo, con espadas de madera o ramas de mezquite, eran quizás el preludio de la figura que se convertiría años después. Un sacerdote armado, defensor de su gente frente al crimen y la impunidad. Desde muy joven, Alfredo mostró un fuerte sentido de justicia. Hay quienes recuerdan un episodio durante su niñez en el que enfrentó a un adulto que intentaba maltratar a un niño menor. A pesar de su corta edad, Alfredo no dudó en intervenir, demostrando una valentía que sorprendió a todos. Este rasgo, el de no quedarse callado ante lo que considera injusto, sería una constante en su vida adulta. En la escuela rural de su pueblo, con aulas improvisadas y libros compartidos, Alfredo destacó como un alumno aplicado y respetuoso. A pesar de las dificultades, jamás se quejó. Aprendía con entusiasmo, sabiendo que la educación era su mejor herramienta para entender el mundo. Sus maestros lo veían como un joven con gran potencial, no solo académico, sino también moral y espiritual. Fue precisamente en la iglesia local, el centro espiritual del pueblo, donde Alfredo encontró una inspiración que marcaría su destino. Desde muy niño acompañaba a su familia a misa y participaba en actividades religiosas. Ayudaba al párroco, organizaba celebraciones e incluso tomaba la palabra en pequeños actos litúrgicos. Para él, el sacerdote no solo era quien hablaba de Dios, sino también quien ayudaba al necesitado. Resolvía conflictos y era un verdadero líder social. Esa figura poderosa, cercana y protectora despertó en él un deseo genuino, ser como aquel sacerdote que traía paz y esperanza a su gente. A medida que crecía, ese deseo se volvió más firme. Entendía que ser sacerdote no era solo predicar desde el altar, sino también cuidar del rebaño en todos los sentidos, enfrentarse a las injusticias, acompañar en el dolor y construir comunidad. Consciente de que el camino no sería fácil y de que dejar su hogar y familia sería un gran sacrificio, tomó la decisión de ingresar al seminario tras terminar sus estudios básicos. Su partida fue un momento emotivo para todos en Chucándiro. La familia, aunque orgullosa, sabía que Alfredo se encaminaba hacia una vida de entrega total. Y él, con la misma determinación que siempre lo había caracterizado, asumió el reto convencido de que su vocación era un llamado superior. No lo hacía por estatus ni por reconocimiento, sino porque sentía la necesidad profunda de transformar la realidad de los suyos. De usar la fe no como un escape, sino como una herramienta para construir justicia. Cuando Alfredo Gallegos Lara ingresó al seminario de Morelia, en el estado de Michoacán,
se encontró con un mundo completamente diferente al que conocía en su querido Chucándiro. La vida en el seminario era rigurosa, marcada por horarios estrictos de estudio, oración, silencio y reflexión. Las materias que debía cursar no eran fáciles: teología, filosofía, ética cristiana, pastoral y doctrina social de la Iglesia. Pero Alfredo no lo veía como una carga. Al contrario, lo consideraba un reto y una oportunidad de fortalecer tanto su mente como su espíritu. Desde el principio se destacó por su disciplina, dedicación y firme vocación. Mientras otros seminaristas se limitaban al estudio teórico, Alfredo comenzó a forjar una visión muy distinta del sacerdocio. Él no creía que un cura de verdad pudiera quedarse solo entre libros y ritos. Para Alfredo, el verdadero sacerdote era el que salía a las calles, el que estaba al lado del pueblo, entendía su dolor y se arremangaba la sotana para servir con acciones concretas. Durante los fines de semana o en los periodos libres, solía visitar comunidades rurales marginadas. Caminaba horas para llegar a pueblos olvidados, donde ofrecía palabras de consuelo, organizaba actividades para los niños y simplemente escuchaba. Para él, escuchar ya era sanar. Esas experiencias lo marcaron profundamente y reforzaron su idea de que su vocación no podía limitarse al púlpito. Tenía que vivir con su pueblo, en sus luchas y alegrías. Durante su formación también encontró gran riqueza en la convivencia con otros seminaristas. Aprendió a valorar los distintos caminos vocacionales de sus compañeros y entabló amistades profundas. Las charlas nocturnas, los debates sobre fe y justicia y las confidencias en los pasillos del seminario le dieron nuevas perspectivas. Comprendió que no hay una única forma de ser sacerdote, pero que la autenticidad y la coherencia entre palabra y acción eran innegociables. Finalmente, en el año 1979, Alfredo fue ordenado sacerdote. La ceremonia, celebrada en su diócesis, fue un evento muy emotivo. Asistieron sus padres, hermanos, amigos de infancia y mucha gente de Chucándiro que lo había visto crecer. Durante la homilía sintió una mezcla de humildad, alegría y una gran responsabilidad. Desde ese día su vida quedaba consagrada al servicio de Dios y al pueblo más necesitado. Tras su ordenación, fue destinado a diversas parroquias de Michoacán, una región tan hermosa como compleja, marcada por la pobreza, el abandono institucional y la violencia del crimen organizado. Fue ahí donde empezó a aplicar su estilo pastoral directo, comprometido y valiente. No se limitaba a oficiar misa. Visitaba hogares, organizaba colectas de alimentos, ayudaba a los enfermos y defendía a las víctimas de abuso. Su presencia se convirtió en un faro de esperanza, sobre todo en las comunidades más golpeadas por la inseguridad. Pero su carácter protector y su visión poco convencional lo llevaron a tomar una decisión que cambiaría su imagen pública para siempre. Comenzó a portar armas. Lo hacía no por gusto, sino por necesidad. Michoacán se había vuelto un territorio peligroso para cualquiera, incluso para los sacerdotes. Las amenazas eran reales, y Alfredo no estaba dispuesto a ver cómo su gente era maltratada sin hacer nada. Así nació el apodo que lo haría famoso, Padre Pistolas. Después de ser ordenado sacerdote en 1979, Alfredo Gallegos Lara asumió sus primeras responsabilidades pastorales con una energía que rápidamente lo distinguió de otros curas de su generación. Desde sus primeras homilías, su estilo fue claro, directo, cercano, sin rodeos, hablando con un lenguaje llano que todos podían entender. Esa forma de comunicarse le ganó el cariño de feligreses de todas las edades, desde ancianos hasta jóvenes, campesinos y comerciantes. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, el padre Alfredo comenzó a notar que sus sermones no eran suficientes para cambiar la realidad que lo rodeaba. Michoacán, como muchas otras regiones de México, comenzaba a vivir los estragos del narcotráfico, la corrupción institucional y la ausencia del Estado. Los pueblos pequeños sufrían cada vez más extorsiones, secuestros y actos violentos, mientras las autoridades brillaban por su ausencia. Las misas se llenaban de rostros cansados, asustados y de súplicas no solo espirituales, sino también por protección. Fue entonces cuando el padre Alfredo comprendió que no bastaba con predicar. Había que actuar. Así nació el personaje que con el tiempo se haría famoso como el Padre Pistolas. La decisión de portar armas no fue impulsiva ni simbólica, sino una respuesta realista a un entorno hostil. El sacerdote entendía que su rol también implicaba proteger a su comunidad, especialmente cuando las instituciones no lo hacían. Empezó llevando una pistola al cinto, primero de manera discreta,
luego con mayor seguridad, siempre afirmando que no lo hacía por gusto, sino por necesidad. Contrario a lo que algunos pensaban, el padre Pistolas no promovía la violencia ni alentaba el uso de armas. Su mensaje era claro: en un mundo ideal bastaría con la fe, pero la realidad de Michoacán exigía algo más que rezos. Sus feligreses, al ver su decisión, comenzaron a dividir opiniones. Algunos lo consideraban un héroe, un valiente defensor del pueblo. Otros, más conservadores, sentían que su comportamiento rompía con la imagen tradicional del sacerdote humilde y pacífico. La figura del padre Pistolas se hizo aún más fuerte cuando intervino directamente en varios conflictos comunitarios. En una ocasión que se hizo particularmente conocida en la región, se enfrentó verbalmente a un grupo armado que intentaba extorsionar a comerciantes locales. Su intervención, aunque arriesgada, evitó que el pueblo cayera bajo control criminal. Desde entonces, comenzó a ser visto no solo como líder espiritual, sino también como protector civil. A medida que su popularidad crecía, los medios de comunicación empezaron a interesarse en su historia. Primero fueron los periódicos locales, luego los noticieros nacionales. Así, su figura traspasó los límites de Michoacán y se convirtió en un personaje polémico a nivel nacional. Esta notoriedad le trajo tanto apoyo como críticas. Diversos sectores de la Iglesia Católica expresaron su desaprobación, argumentando que un sacerdote no debía portar armas ni participar en cuestiones de seguridad. Según ellos, su deber era ser promotor de la paz y la reconciliación. Pero el padre Pistolas defendió su postura con firmeza. Solía citar pasajes bíblicos que hablaban del buen pastor que cuida a sus ovejas, incluso enfrentando al lobo. Para él, la protección del rebaño era una forma elevada de amor cristiano, aunque no todos lo comprendieran. Además de su postura frente a la violencia, el padre también se destacó por un estilo de predicación original. Sus misas eran vivas, llenas de humor, anécdotas y lenguaje cotidiano. El padre Pistolas, como muchos lo conocen, no es un sacerdote convencional. Alfredo Gallegos Lara, nacido en el corazón de Michoacán, se ha ganado un lugar en la memoria colectiva no solo por su fe, sino por la manera directa, valiente y a veces polémica con la que ejerce su ministerio. Desde el púlpito, no teme hablar sobre temas que muchos líderes religiosos prefieren evitar: la corrupción, la desigualdad social, la violencia del narcotráfico y la responsabilidad de la Iglesia frente a estos males. Esa valentía para decir lo que piensa, sin adornos ni diplomacia, ha hecho que muchas personas, especialmente los jóvenes, lo vean como un símbolo de autenticidad, alguien que representa una fe viva y en acción. En tiempos donde muchas homilías suenan distantes o desconectadas de la realidad cotidiana, el padre Pistolas opta por el lenguaje del pueblo. Habla con ejemplos sencillos, usa metáforas sacadas de la vida diaria, y no le falta el humor para suavizar incluso los temas más duros. Esa forma de comunicarse ha sido clave para generar cercanía y confianza, no solo entre los fieles de su parroquia, sino también en las redes sociales, donde comparte mensajes que combinan espiritualidad, crítica social y llamados a la acción. Pero no solo habla, actúa. El padre Pistolas lidera con el ejemplo. No se conforma con orar por los pobres, sino que organiza campañas para recolectar víveres, medicamentos, ropa. Ha impulsado la construcción de escuelas, centros comunitarios y refugios. Lo suyo no es una caridad de palabra, sino de manos, de pies en el barro y rostro bajo el sol, trabajando codo a codo con quienes más lo necesitan. Su presencia constante en estos proyectos no solo moviliza a la comunidad, sino que también inspira a otros a comprometerse. Uno de los aspectos más polémicos de su figura ha sido su decisión de portar armas de fuego, en una región donde la ley muchas veces no llega y donde el crimen organizado impone su propio orden. El padre Pistolas tomó una decisión que para él no fue ideológica, sino práctica: defender a su comunidad. En sus palabras, en un mundo justo bastaría con la Biblia, pero aquí también hace falta una pistola. Esa postura ha generado debates intensos. Muchos lo ven como un héroe moderno, otros como una figura que transgrede los principios del sacerdocio. A pesar de las críticas, el padre Alfredo se ha mantenido firme. Cita las Escrituras para justificar su postura, argumentando que el pastor debe estar dispuesto a luchar contra los lobos para proteger a su rebaño. Para él, la fe sin acción es incompleta y el silencio ante la injusticia es complicidad. Esa actitud valiente, aunque incómoda para algunos sectores de la Iglesia Católica, ha sido fundamental para su comunidad, que se siente escuchada, protegida y representada. Las redes sociales también han sido su herramienta. Las ha utilizado no solo para evangelizar, sino también para denunciar abusos, visibilizar la pobreza
honra y exigir responsabilidad a las autoridades. Su tono puede ser severo, incluso confrontativo, pero nunca pierde de vista el objetivo de proteger la dignidad humana. Aunque ha sido censurado en más de una ocasión por sus superiores, él insiste en que la Iglesia no puede ser neutral ante el sufrimiento del pueblo. Sus conflictos con la jerarquía eclesiástica no se han hecho esperar. Desde sus primeras apariciones en los medios, sus superiores lo han llamado al orden en varias ocasiones. Se le ha pedido que se disculpe, que modere su lenguaje, que se desarme, pero él ha respondido con serenidad, asegurando que no desobedece la fe, sino que la lleva a donde más se necesita: a la calle, al rancho, a la trinchera. Alfredo Gallegos Lara no es un sacerdote de manual. Es un hombre que ha decidido vivir su fe con las botas puestas, con el corazón en la comunidad y los ojos bien abiertos ante las injusticias. Uno de los primeros y más significativos choques entre el padre Pistolas y la jerarquía de la Iglesia Católica ocurrió cuando decidió portar armas de fuego mientras ejercía su ministerio en Michoacán, una de las regiones más violentas de México. En una zona donde la ley del crimen organizado parece más fuerte que la del Estado, el padre Alfredo Gallegos Lara consideró que limitarse a la oración no bastaba para proteger a su comunidad. Según sus propias palabras, no se trataba de un acto de rebeldía o provocación, sino de una medida de protección para sí mismo y para sus fieles, quienes diariamente vivían bajo la amenaza de extorsiones, secuestros y asesinatos. La Iglesia, sin embargo, reaccionó con incomodidad. Los obispos y superiores recordaron que el sacerdocio implica predicar la paz, incluso en contextos difíciles. Para ellos, el portar armas iba contra los principios evangélicos y proyectaba una imagen errónea de lo que representa el ministerio sacerdotal. Pero el padre Pistolas defendió su decisión con firmeza. Explicó que, aunque la Iglesia tiene razón en fomentar la no violencia, la realidad de los pueblos olvidados exigía una respuesta más concreta. Las tensiones no se detuvieron ahí. Otro punto de fricción constante fue el estilo directo, sin filtros, que el padre Pistolas usaba en sus homilías. No tenía reparo en señalar públicamente a políticos corruptos, funcionarios negligentes e incluso a miembros de la propia Iglesia cuando consideraba que estaban actuando mal. Para él, el papel del sacerdote no era solo celebrar misas, sino alzar la voz por quienes no podían hacerlo. Esta actitud, sin embargo, fue vista como excesivamente combativa por parte de la jerarquía eclesiástica, que prefería una postura más conciliadora y moderada. Su manera de relacionarse con la gente también generó controversia. A diferencia del modelo tradicional de sacerdocio, más solemne y distante, el padre Pistolas apostaba por la cercanía. Participaba activamente en fiestas patronales, bromeaba en misa y usaba un lenguaje coloquial que, aunque comprensible y cercano, fue considerado irreverente por algunos sectores del clero. En más de una ocasión fue citado por sus superiores para explicarse, recibiendo advertencias formales sobre la necesidad de moderar su conducta, pero lejos de recular, usaba estas oportunidades para reafirmar su visión pastoral. La Iglesia debe estar en la calle, no solo en el altar. Las diferencias se hicieron aún más notorias cuando el padre Pistolas expresó públicamente opiniones sobre temas delicados como el aborto, los derechos de la comunidad LGBT+, y la complicidad de ciertos sectores de la Iglesia con el narcotráfico. Aunque aclaraba que hablaba desde la reflexión personal y no con ánimo de confrontar, sus palabras provocaban incomodidad entre los altos mandos. Aún así, él defendía que el sacerdocio debía estar en sintonía con las realidades del pueblo, no atrapado en discursos abstractos. A pesar de todas las controversias, el padre Pistolas nunca se distanció de su fe ni de su vocación. Siempre dejó claro que sus acciones no tenían como fin desafiar a la Iglesia, sino hacerla más humana, más valiente y más comprometida con quienes más la necesitan. Una de sus frases más recordadas resume esta filosofía: la fe sin acción es como un arma sin balas. Con esa metáfora directa y provocadora, dejaba claro que para él, la fe no debía quedarse en los rezos, sino traducirse en hechos concretos que protegieran, sanaran y transformaran. Sus palabras, siempre directas y cargadas de convicción, reflejan una forma muy particular de entender la fe y el compromiso con su comunidad. En muchas ocasiones ha explicado que portar armas no contradice su vocación religiosa, sino que la refuerza. Según su visión, Dios le dio coraje no solo para predicar, sino para actuar frente a la injusticia. Defender a los inocentes y garantizar la seguridad de su parroquia no es solo un deber social, sino una responsabilidad espiritual. Se ve a sí mismo como un pastor que, si es necesario, debe estar dispuesto a arriesgar su propia vida por proteger a su rebaño. Esta interpretación práctica de la religión está profundamente conectada con el entorno violento en el que vive, donde muchas veces la oración no basta para detener el peligro. El padre también ha insistido en que la honestidad y el valor son dos armas fundamentales que Dios otorga a cada persona.
Para él, no hay herramienta más poderosa que una conciencia limpia y un corazón valiente. Ha usado esta reflexión en más de una ocasión para motivar a los jóvenes de su comunidad, animándolos a no caer en las redes del crimen organizado y a resistir el atractivo de un dinero fácil que inevitablemente los arrastra a la destrucción. Considera que una vida digna empieza con la verdad y se sostiene con el coraje de mantenerse firme frente a la adversidad. Una idea que repite con frecuencia en sus homilías es que el amor debe ser el motor de todo, pero también reconoce que hay momentos en los que hacen falta otras herramientas para abrir el camino. No reniega de la compasión ni del perdón, pero cree que, cuando el entorno se vuelve hostil, hay que ser capaz de combinar la ternura con la firmeza. En su visión, una comunidad no se construye solo con buenas intenciones, sino también con decisiones difíciles que garantizan la protección de los más vulnerables. Su fe profunda lo impulsa a decir que no tiene miedo a nada ni a nadie, porque su propósito es servir a Dios defendiendo a los inocentes. Asegura que cuando una persona actúa con rectitud, el miedo pierde su fuerza. Sus feligreses lo ven como un ejemplo de alguien que actúa sin temor, porque sabe que su causa es justa. En uno de sus sermones más comentados, señaló que la justicia divina es eterna, pero que mientras ésta no llega, los hombres deben hacer lo que esté en sus manos aquí en la tierra. Para él, esperar en silencio no es opción. Siente que tiene la obligación moral de involucrarse, de trabajar, de denunciar y de construir soluciones tangibles para su gente. Finalmente, ha definido su labor sacerdotal como la de un soldado al servicio de Dios. Considera su parroquia una trinchera, un lugar desde donde lucha todos los días contra la violencia, la corrupción y el abandono institucional. Esta visión combativa de la fe no siempre es comprendida, pero para muchos representa una bocanada de esperanza en medio del caos. ¿Cuál de estas ideas del Padre Pistolas te impactó más? Déjanos tu comentario, comparte este video si te pareció inspirador. Y no olvides suscribirte al canal para más historias reales que nos sacuden y nos invitan a reflexionar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.